Hola amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas para hacerles una invitación a una sesión más. Vamos a estar hablando del cambio organizacional y sobre todo en esta época vamos a tener a José Miguel Velázquez. Él es coach experto con más de 20 años de experiencia, justo hablándonos qué le toca a la empresa, a los líderes y a los colaboradores para enfrentar este cambio. No se lo pierdan. IDC, asesor fiscal, jurídico y laboral, presenta Amigos de Factor Capital Humano, gracias a esta nueva sesión, les adelantaba un poco que hoy vamos a ver un tema importante, cambio organizacional. Obviamente viene muy ad hoc de cómo debemos enfrentarlo internamente en las empresas. Nuestro invitado del día de hoy es José Miguel Velázquez. Él es socio fundador de Sol Alter, 20 años de experiencia, coach, planeación y cambio organizacional. Bienvenido, José Miguel, gracias por estar aquí. Gracias, Alma, por la invitación. Aquí estamos. Sí tenemos un poquito de experiencia de estar trabajando precisamente en esto de los cambios organizacionales y bueno, desafortunadamente por las circunstancias que estamos viviendo actualmente, pues esta situación del cambio se está presentando de manera necesaria, ¿verdad? Sí, o sea, no nos avisaron que venía un cambio, pero las empresas como parte de la metodología que deberíamos seguir, que no es nuevo, supongo, pero que yo creo que ahora requieren más esta adaptación. ¿Cómo haces tú para convencer a una empresa, a un empresario, a que se tiene que empezar a dar un cambio, una planeación de verdad de A a la Z? Muy bien. Pues mira, las situaciones normalmente se establecen a través de cambios que hacen las organizaciones, ya sea por ingeniería, por procesos, por su funcionamiento, por resultados, por nueva tecnología, que es lo normal. Lo típico. Lo típico, digamos. Pero hoy en día, esta situación del cambio se presentó a partir de una situación totalmente de salud. Uh-huh. Esta situación de salud, pues muchas de las empresas no la tenían prevista, ¿verdad? A pesar de que muchas de las empresas se dedican a buscar la manera de mantenerse a la vanguardia, cuando hay una situación de salud, pues definitivamente no estaban preparados. Ahora, claro. ¿Qué es lo primero que sucede? Y si tú me hablas de que yo trate de convencer a las empresas, no, bueno, el convencimiento surge a partir precisamente de los dueños, de los líderes de las organizaciones. Y esos dueños y líderes de las organizaciones siempre están a la vanguardia, siempre están preparados, siempre están buscando la manera de ser los mejores. Ahora bien, ¿qué sucede con los líderes? Normalmente, como cualquier empresario que es exitoso, tiene sus métodos, sus formas de trabajo, sus maneras de hacer sus negocios. Y esos negocios, obviamente, los va consolidando y tiene resultados. Okay. ¿Qué sucede cuando se le mueven esto? ¿Qué es la situación actual que hoy vivimos? Bueno, el primer paso, evidentemente, cuando hay una situación de cambio, viene la adaptación o, en algunos casos, viene la negación. Ya, o sea, como esa conciencia de aceptar, a ver, algo ya cambió. Exacto. Y yo como director general soy el primero en que tiene que ser consciente y después que ir a convencer a los demás. No, pero yo me quiero adaptar al cambio, pero me niego. Es como el diablito y el angelito, ¿verdad? El angelito me está diciendo, tienes que adaptarte, tienes que modificar, tienes que buscar nuevas cosas, ¿no? Okay. Pero viene la parte de la negación, porque esta parte de la negación es en donde él ha venido siendo exitoso y ha venido trabajando todo el tiempo, sí, y ha tenido resultados, y en esas creencias que tú mencionas, él lo que quiere es mantener el éxito de su compañía. Es decir, ahorita estamos sufriendo mucho esta parte. Okay. Porque después aquí en México, después del mes de marzo,
que las empresas venían dando una serie de resultados. Viene el corte, estamos regresando, y lo primero que hacen todos los empresarios es hacer una comparación con el año anterior, sí, con los meses anteriores. Totalmente los resultados. Con los meses anteriores, y lo primero que ven es su utilidad mermada, ¿sí? Ven su proceso de trabajo mermado, pero se les olvida algo muy importante. Y eso es bueno, ¿no? O sea, tu recomendación es, me hago consciente, no reviso los números, no hago un benchmark versus el año pasado, pero sí que hay que hacer. Bueno, esto es lo que primero que hacen. Lo que yo recomiendo hacer es precisamente conocer, adaptarte a esta nueva circunstancia. Tienes que volver a presentar un análisis como si le dieras un reinicio a tu trabajo. Tienes que reiniciar tu empresa. Ok. ¿En cuanto a qué procesos, políticas, gente, productos? Tú lo puedes reiniciar a partir de todos estos nuevos elementos. Okay. Desde la forma en que vas a vender, la forma que te vas a acercar a tus clientes, la forma en que vas a comprar, las nuevas relaciones laborales. ¿Por qué? Porque ha habido evidentemente muchas modificaciones, sobre todo para la gente. Okay. Los empresarios tuvieron que recurrir a fuerza al home office. Claro. ¿Verdad? Okay. No por una situación que ellos hubieran pensado. Y esto del home office, bueno, en otros países en el mundo, evidentemente es algo que se está empleando desde hace mucho tiempo. Pero ahora cuando recurrieron... Es totalmente otra visión. Pensaron que su rentabilidad, la productividad de los trabajadores iba a disminuir. No es cierto. Por el contrario, hemos visto en diferentes dueños, directores de empresas, que la eficiencia y la eficacia del trabajo que se está haciendo en las casas ha aumentado y José ha Miguel, mejorado. Te voy a interrumpir un poco porque vamos a ir a un corte para que nos sigas platicando un poco más adelante del papel que juegan los líderes una vez que la dirección se ha convencido de un cambio. No se vayan, amigos de Factor Capital Humano, seguimos hablando de cambio organizacional. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Seguimos aquí en la entrevista con José Miguel y justamente hablando de cambio organizacional. José Miguel, ya nos avanzabas que la primera parte es las creencias que nos empujan a la negación, pero que si hacemos conciencia de estos cambios, la alta dirección es la primera figura que tiene que estar consciente del cambio. Pero justo estas empresas que nos ven, los directores y recursos humanos quieren saber cómo hago yo. Si entré en conciencia, director general, ¿cómo hago con mi cuerpo ejecutivo? ¿Hay tiempo para hasta cambiar mis productos y ahora empezar a comercializar gel y guantes? ¿O cómo hago con mi negocio y convencer a los demás del cambio? Muy bien. ¿Cuál sería el primer papel del líder? Evidentemente, lo primero que necesitamos es esta parte de estar consciente de que hay un cambio. Lo segundo es liderar al equipo. Tener en un mapa mental cuál es el nuevo objetivo, cómo voy a medir los resultados, ¿sí? Cómo voy a establecer los nuevos comportamientos, cómo voy a sumar a mi equipo, cómo voy a hacer que mi gente, ¿sí?, colabore. Hay algo muy importante en los equipos directivos. Normalmente el dueño de la organización se siente solo y dice, yo tengo que tomar la batuta, yo tengo que hacer todo esto. Sí. Pero su equipo directivo tiene que ser parte precisamente de estas modificaciones. Si el equipo directivo se suma al cambio, a las ideas que tiene el líder, va a ser más sencillo. Yo les he observado mucho a los dueños de las empresas, ¿sí?, que aparte de poner objetivos, métricas e indicadores y todo esto, les pido que hagan un mapa mental, diseñen un mapa mental en su cabeza y lo escriban y lo hagan saber a sus Claro. colaboradores.
La comunicación va a ser un factor importantísimo en esto. El director de la empresa tiene que ampliar su nivel de escucha, de paciencia y de feedback. ¿Por qué estos 3 elementos? Porque cuando se genera un cambio, ¿sí?, lo primero que encontramos siempre son errores y baja productividad. Claro. Entonces la expectativa del dueño de la empresa es mantener su negocio como lo traía. Y no necesariamente va a lograr esto. ¿Por qué? Porque hay una modificación en la gente. Y esta modificación en la gente ha afectado su desempeño. Ahora, José Miguel, si tú hablas como de esta escucha, de esta cercanía del director para generar conciencia en los demás, porque la primera perspectiva de él va a ser, ¿cuál es mi objetivo? No despedir gente o que mi negocio no se caiga, ¿no? Mi productividad, mi comercialización. Tiene que elegir a un cuerpo directivo, o sea, tú dices, el equipo tiene que estar formado por alguien que estratégicamente sea operativo, planeador, hay otro con perfil comercial, otro que sea totalmente influyente. ¿Cuáles esas características que necesita el líder tomar de su gente, su talento, para que este mapa mental se pueda implementar? Claro, esas características obviamente tienen que pasar por algo que se llama actitud mental. Uh-huh. Esta actitud mental, ¿de qué nos habla? Primero, de una adaptación al cambio. Okay. Segundo, de un avance al cambio. Y tercero, ¿sí?, tiene que ser gente proactiva, okay, gente creativa, gente con innovación. Okay. Porque finalmente lo que el director, el dueño de la empresa espera es nuevas formas para poder dirigirse a la gente. Y entonces esas nuevas formas no pueden ser únicamente del dueño o director general. Y cuando hablas del equipo, ¿te refieres todavía a líderes formales tales como directores, gerentes, etcétera? ¿O ya estás hablando de la capa que hacemos toda la empresa, que somos el contribuidor individual, o hasta ahorita en la metodología va primero líderes? La primera parte va dirigida a los líderes, okay, porque ellos son los que guían, son los que establecen, son los que norman, son los que tienen el comportamiento de la gente, son los que conocen la actitud de la gente. Hay un elemento fundamental en esto, la cohesión. Okay. Si las empresas no están cohesionadas, si las empresas no están conscientes de que debe existir una cercanía entre los diferentes niveles estratégicos que tiene la empresa, entonces se rompe esta cohesión y entonces parecería ser que el nivel directivo está en una función, en una forma de pensamiento, y ahora sí, okay, la gente de abajo ya va a empezar a replicar. Hasta ahorita vamos en diseño de estrategia, planeación, donde yo me reúno con mi equipo, tomo estos perfiles que tú dices y empezamos a diseñar, a escuchar y a planear qué vamos a hacer. Obviamente va a haber otra etapa en la que tú vas a involucrar al equipo, pero hasta aquí la propia empresa con sus recursos internos, con gente que no es experta en el cambio como tú o planeación, hasta ahí lo pueden hacer. O también esta parte de ayuda en algún momento, dices, sí tiene que haber alguien experto en estrategia de cambio y cambio de mindset para ayudarnos de esta gente experta, o todavía no es necesario. Bueno, esta pregunta es muy, muy específica. Definitivamente los dueños, directores de las organizaciones están muy preparados en la parte, vamos a decir, habilidades duras, numéricas, procesos, procedimientos, estructuras, finanzas. Pero en la parte del manejo de las personas, específicamente sí requieren de un acompañamiento, claro, de una persona profesional que esté cerca de ellos para ayudarles a mejorar las habilidades de comunicación, las habilidades de escucha, el manejo de inteligencia emocional, porque lo que te vas a encontrar precisamente en la parte de abajo de la empresa, okay, son muchas necesidades,
y esas necesidades tienen que ser recogidas por los gerentes claro, y tienen que ser atendidas para poder establecer el programa de trabajo. Ok, pues perfecto. José Miguel, muchas gracias. Vamos a seguir platicando de esto en el siguiente segmento. Es ya en qué me ayudo, en capacitación, los colaboradores, cuál es su papel, para que justamente toda la cadena se alimente y podamos enfrentar el cambio. No se vayan, amigos, sigan con nosotros. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Estamos aquí con José Miguel hablando sobre temas de gestión de cambio y planeación estratégica. José Miguel, gracias por seguir con nosotros. Ya nos adelantábamos dentro del tema de la conciencia, la resistencia al cambio, las creencias, convencer a mi comité ejecutivo, escuchar, dar ideas y no transformar el negocio, sino adaptarnos a esta nueva situación. Pero después viene gente que de verdad no resistimos al cambio, que somos de una generación o no la millennial que cambiamos más, o la X o la baby boomer. ¿Cómo hacemos para convencer a la gente? Hay que capacitar, hay que decirles que entren a todos los webinars que entendemos en internet, pones un líder del cambio como sponsor interno. ¿Este consultor que tú ves, lo ves ahí metido para que nos adaptemos al cambio o cómo hay que hacerle? Bien, son varias cosas las que mencionas. Evidentemente sí se requiere un consultor cercano al equipo directivo que ayude precisamente todo lo que es la dirección de la implementación de un proceso de cambio. ¿Cuánto tiempo lo tengo que...? O sea, no se va a quedar a vivir conmigo, pero si tú dices, los cambios van en estas etapas y hay un mínimo y un máximo de acompañamiento. Bueno, eso depende mucho del nivel del cambio del proceso, ¿verdad? Hoy en día, pues, por la situación en la que estamos viviendo, se requieren de respuestas rápidas, ¿verdad? Ahora, no sé cuánto tiempo pueda estar el consultor, porque esto depende mucho del tipo de directivos. Ya. No a todas las personas, vamos a decir, el conocimiento rápidamente fluye y rápidamente se adapta y rápidamente se da a conocer, ¿verdad? Entonces, es variable. Yo recomiendo por lo menos un año que esté un consultor. Ahora bien, tú me hablas en la segunda parte, ¿y qué hacemos con la gente? Bueno, pues la gente ahorita lo primero que necesita es tener información y comunicación. Y déjame decirte por qué. Normalmente cuando no existe esta información o comunicación, la gente entra en una espiral descendente. Okay. Esta espiral descendente tiene que ver con miedos, angustias, preocupaciones, recuerdos, temores. Y a la gente dentro de las organizaciones y sobre todo bajo esta perspectiva que hoy estamos viviendo, está tendiendo a todo esto. Entonces, cuando la gente está más preocupada por miedos y angustias, temores, todo este tipo de situaciones, seguramente el trabajo deja de ser lo importante, claro, aunque es necesario. Claro. Ahora bien, no estamos preparados como directivos para atender todo esto. Estamos preparados como directivos para atender productividad, métricas, indicadores, etcétera. Ahora, y ahí me hablas cuando tenemos que estar atentos al colaborador y comunicarles. Pero al revés también escucharlos, ver si tuve una pérdida, si alguien perdió el ingreso en mi casa, si me siento aislado, estoy deprimido por el encierro. Supongo que es bidireccional. Justamente. A esta es la parte de habilidades que estamos hablando, ¿verdad? Es la escucha, la paciencia, la comunicación, el feedback, la retroalimentación constante. ¿Por qué? Porque es bidireccional. Yo tengo que cachar todas este tipo de elementos que están sucediendo con mis empleados y canalizarlos adecuadamente. Recordemos que no tenemos mucha paciencia en ese sentido.
¿Cómo se desarrolla si es urgente ir a escuchar gente y líderes? No todos lo sabemos hacer, pero ahorita no hay tiempo de capacitarnos y entrar a coaching para que yo aprenda a hacerlo. O sea, es inmediato. Puede haber una tarea y específicamente un plan para esas sesiones de escucha. Claro está. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, en Solalter, hemos diseñado mecanismos precisamente de sesiones cortas para mejorar habilidades en ese sentido. Okay. Habilidades de escucha, habilidades de retroalimentación, que le van a permitir, evidentemente, al gerente, al director, al dueño de la empresa, entender esta situación. Okay. Fíjate que curiosamente nos encontramos mucha gente que inicia dando retroalimentación, digamos, positiva a la gente, que escuchándolos, atendiéndolos, etcétera. Pero sucede que al término de la charla terminan hablando de números, de indicadores. Sí, y no era una sesión de revisión de resultados, sino era de feedback o reconocimiento, y como tú dices, lo revolvemos todo porque no tenemos ni la metodología para que los líderes lo sepamos hacer, ¿no? Así es. Y también por el otro lado, el colaborador, ¿verdad? Porque el colaborador en un momento determinado siente que estas sesiones de escucha, de charla con el director, a veces se transforman como una especie de lugar de catarsis, ¿verdad? Claro. Sí, en donde lo único que hago es dar mis necesidades, pero el colaborador, y esa es la otra parte que se trabaja ya que directamente con el colaborador, es no solamente hablar de las necesidades, sino hablar precisamente de este proceso de adaptación que él también va a tener, ¿verdad? Porque no es nada más recibir, sino qué estoy dispuesto yo en un momento determinado a hacer para yo salir de esto. ¿Cada cuándo finalmente, si cerramos ya esta sesión, cada cuándo yo como director sesiono con mis líderes y luego líderes sesiono con mi contribuidor individual, que es mi subordinado directo, estas sesiones para que haya una conjunción de ideas y de avance? ¿Cuál es la periodicidad para sentarnos? Sí. Mira, normalmente nosotros lo que hacemos es una vez cada semana con el dueño director de la empresa, y con el equipo directivo normalmente lo hacemos cada 15 días. Okay. Y les pedimos que con sus colaboradores, por lo menos una vez al mes tengan la oportunidad de reunirse. ¿One to one o con equipo? One to one o en equipo, dependiendo, perdón. Ok, pues muchísimas gracias. Creo que nos das mucha luz, José Miguel, porque hay un proceso clave, hay una necesidad. Creo que si requerimos más ayuda en cuanto a metodología en Solalter nos pueden ayudar, van a aparecer los datos aquí para que podamos contactar a José Miguel. Te agradecemos mucho estar compartiendo tu visión y justamente tus conocimientos. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación y estar compartiendo en Factor Capital Humano. Gracias a ti, Alma. Es un gusto haber compartido esta experiencia contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, amigos de Factor Capital Humano, por seguir con nosotros. Sobre este tema, cambio organizacional, pueden seguir aprendiendo, escríbanos, vamos a contestarles. Nos vemos próximamente. Alma Lagunas les desea bonito día. IDC, asesor fiscal, jurídico y laboral, presentó